lo dijo en la primera hora. Son las 15 horas con 33 minutos. Como digo, estamos acá desde la sala de prensa del estadio Al Janov, donde más adelante, a las 10 de la mañana, con transmisión de Sonorama, la gran señal nacional, estaremos llevando las incidencias del partido entre Uruguay y Ghana, haciendo fuerza evidentemente por el equipo sudamericano, por el equipo latinoamericano, para que los uruguayos, la Celeste, este equipo con gran tradición, pueda llegar a octavos de final de la Copa del Mundo. Antes, sigamos en nuestro espacio de noticias y les saludamos a Aquiles Álvarez, quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil por Revolución Ciudadana. Aquiles, qué gusto saludarle. Estamos desde Sonorama. Belkis Sánchez, mi compañero, y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buen día, Fabricio, Belkis. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Para mí es un honor. Gracias por la invitación. A usted, gracias, Aquiles, por la gentileza de atendernos. ¿Por qué quiere usted ser alcalde de Guayaquil? Empecemos por ahí. ¿Por qué usted decidió dejar su rol empresarial, su rol de dirigente deportivo, porque usted era vicepresidente del Barcelona Sporting Club, y decide incursionar en el ámbito político buscando llegar al denominado sillón de Olmedo? Aquiles Álvarez. Porque estoy cansado de ver a los politiqueros de siempre, especialmente este último periodo en Guayaquil, que ha quedado un vacío después de la administración del exalcalde Jaime Nebot, que fue muy buena administración, lo mismo después de la administración del ex ingeniero León Férez Cordero. Hay un vacío inmenso en la administración municipal de Guayaquil, no hay liderazgo, y como ciudadano estoy preocupado de lo que se vive en Guayaquil y de lo que se podría venir más ahora en el corto y mediano plazo. Nos sentimos preparados para liderar en Guayaquil, queremos hacer una nueva política desde Guayaquil para que se vea reflejada en el Ecuador. Es tiempo de cambio en el país y queremos empezar por Guayaquil. Aquiles, buenos días, bienvenido nuevamente. Yo creo que en época de campaña, sobre todo, es muy común escuchar el hecho de que, en efecto, como lo acaba de decir, todos estamos cansados de esa política de siempre en general. En lo que tiene que ver con Guayaquil, ¿qué implica hacer una nueva política? Dicen estar preparados. ¿Cómo ejecutar precisamente aquello para lograr hacer una nueva política? Bueno, Belkis, tenemos en Guayaquil 30 años de una administración única, que ya es un modelo caduco y desgastado. Como dije al inicio, por supuesto que hubo una gran administración en su momento, con el ingeniero León Férez Cordero, con el exalcalde Jaime Nebot, pero ya el tiempo ha pasado, el tiempo ha cambiado. Necesita una nueva replanificación Guayaquil, necesita una planificación con ideas nuevas, un urbanismo diferente, preocuparse por la movilidad, un Guayaquil verde. Y lo más importante, lo que más nos preocupa, aplicar un plan de política criminal y convivencia ciudadana para prevenir las violencias y reducir los delitos, ¿no? Hay falta de liderazgo en la ciudad, tenemos una administración que está más preocupada por los egos. Nosotros vamos a trabajar de la mano con el gobernador de turno, vamos a trabajar de la mano con el presidente de la República, porque los que nos van a elegir son los ciudadanos, ¿no? Nosotros tenemos que gobernar para los ciudadanos de Guayaquil. En este sentido, Aquiles, aterricemos un poco las ideas. ¿Cuáles son los ejes de la propuesta que lleva adelante? Primero que nada, aplicar un plan de política criminal y convivencia ciudadana, lo que aplicó Medellín hace 30 años, cuando vivía situaciones muy parecidas a la que está viviendo Guayaquil ahora. La política criminal y convivencia ciudadana es prevención a las violencias para reducir los delitos. Hay diferentes tipos de violencias, violencia en el hogar, violencia en los colegios, violencia en las calles. Si nosotros no nos anticipamos a las violencias para reducir los delitos, no vamos a salir de lo que estamos viviendo. Después, trabajar de la mano, por supuesto, con el problema que vive la Metrovía, que es un problema fuertísimo en la movilidad de Guayaquil. No hay unidades, no se inauguraron las 7 troncales que debieron haber estado inauguradas ya, solo hay 3. Hay un problema gigante con los transportistas que son accionistas de la fundación liquidada de la Metrovía. Tenemos que volvernos a sentar. Ha recibido más de 3 salvatajes económicos que suman más de 8 millones de dólares. Entonces hay problemas profundos en Guayaquil y, por supuesto, priorizar los barrios olvidados. Vamos a priorizar la inversión en la gente, vamos a preocuparnos mucho por la inversión social y preocuparnos de la salud mental, porque más aún después de pandemia hay que preocuparse de esa salud mental, que hay gente
que está deprimida, que vive en depresión y que todavía no lo sabe. A ver, empecemos hablando, Aquiles Álvarez, sobre el tema de la movilidad. Usted, si llega a convertirse en alcalde de Guayaquil, ¿usted va a reformular el modelo de tránsito, de transporte de Guayaquil? ¿Cómo va a operar la Metrovía si usted se convierte en alcalde? La Metrovía nació con una gran idea, Fabricio, pero en el camino no se fue cumpliendo el plan. Primero que nada, no se cumplió el plan en estructura, no terminaron las 7 troncales, solo hay 3. Las 7 troncales debieron estar inauguradas ya hace más de 6 años, solo hay 3 troncales. No hay unidades, hay muy pocas unidades porque el negocio no da en la Metrovía. Por eso ha recibido más de 2 salvatajes que suman más de 8 millones de dólares. Nosotros vamos a sentarnos, primero que nada, de nuevo, con los transportistas para revisar tarifas. ¿Por qué? Porque si es necesario asumir un porcentaje como subsidio para que el guayaquileño tenga vida digna, lo vamos a hacer. Necesitamos fortalecer la Metrovía, no hay que satanizar los subsidios, porque necesitamos tener transporte digno en la ciudad, ¿no? Vamos a fortalecer la Metrovía. Quiero entender el tema del salvataje. ¿A qué se refiere usted cuando señala que en 2 ocasiones el sistema Metrovía de Guayaquil ha tenido que ser objeto de 2 salvatajes? Bueno, ha sido público, incluso en transmisiones en vivo en el Consejo Municipal, por los números que no le han dado a la fundación de la Metrovía, que ya está liquidada y la administra la ATM, le han pedido recursos al municipio para solventar gastos que no han tenido cómo hacerlo, y eso supera los 8 millones de dólares. Entonces hay que transparentar los números para no vivir de salvataje en salvataje. Incluso Contraloría puede revisar esos salvatajes y puede haber problemas en el Consejo Municipal que hoy está tratando, ¿no? Acá me pasa un mensaje que le voy a leer tal cual. Me dicen que los operadores de transporte no son socios de la fundación, que la fundación era solo un ente administrativo y en efecto la municipalidad está subsidiando. El municipio aporta como 4 millones de dólares a la Metrovía, Aquiles. No, con salvatajes. Ha recibido algunos salvatajes, es público, lo han publicado todos los periódicos y medios en Guayaquil, suman más de 8 millones de dólares. El subsidio no lo quieren aceptar. Incluso acuérdense que había muchas peleas entre el ex alcalde Jaime Nebot y los transportistas para ponerse de acuerdo para poner la Metrovía, hasta que después se pusieron de acuerdo y la pusieron en marcha. Después, en el camino, el negocio que tenían planificado no dio, y hoy vivimos lo que vivimos. No hay unidades, la gente no tiene comodidad en las Metrovías, y más allá de la inseguridad que se vive en el día a día. De llegar a la alcaldía, Aquiles, ¿se piensa en impulsar algún proceso de fiscalización respecto de lo que ha venido siendo la administración actual y aún las anteriores? Bueno, la administración actual tiene algunos reclamos por algunos malos manejos que están en fiscalía. Eso es un tema de fiscalía y de jueces, pero lo que sí nosotros vamos a hacer, primero que nada, darle facilidades a los entes de control para que fiscalicen lo que consideren que tengan que fiscalizar. Pero nosotros, lo que sí está en nuestras manos es transparentar cómo vamos a recibir el municipio, así como lo transparentó el ingeniero León Férez Cordero hace 30 años, cómo recibió el municipio. Hay un video en YouTube de cómo lo recibió departamento por departamento. Nosotros vamos a hacer lo mismo, porque los guayaquileños tienen que saber en qué estado se recibe el municipio, y por supuesto, ¿por qué no admitirlo? También me conviene a mí, como futuro alcalde, enseñar cómo lo recibo para después enseñar cómo se lo deja. Bueno, yo empecé periodísticamente en diciembre del año 92 en Guayaquil, porque ahí empecé como periodista 3 meses después de que Febres Cordero asumió la alcaldía. Y está claro que si usted llegase a convertirse en alcalde de Guayaquil y se posesiona el 14 de mayo del próximo año, no va a recibir el municipio que recibió Febres Cordero el 10 de agosto de 1992. O sea, el municipio de agosto del año 92 era una cloaca, y no estoy exagerando, era un desastre ese municipio. Ahora, el municipio de Guayaquil, luego de 30 años, evidentemente tiene un modelo distinto de gestión. Obviamente con los cuestionamientos que usted ha señalado, pero es una administración, hablo desde la parte administrativa, el aparato municipal. ¿Funciona o no funciona, Aquiles? Fabricio, por supuesto, estoy de acuerdo y lo dije hace un rato. Nada que reprochar, y admiración total al ex ingeniero León Férez Cordero por lo que hizo por Guayaquil, después el ex alcalde Jaime Nebot igual, pero hoy hay un vacío en Guayaquil y hay una estructura que se rompió.
hablan del modelo exitoso y lo primero que hizo la actual administración es romper esa estructura que había formado el exalcalde Jaime Nebot. No han podido destruirla toda porque no les ha dado el tiempo o porque por ahí no se lo han dejado hacer a la actual administración, pero lo primero que hizo fue sacar gente de confianza de esa estructura que tenían 20, 25, 30 años en el municipio de Guayaquil. Sacaron al gerente financiero, sacaron al señor Olivier Dumani, que dirigía el registro civil municipal, sacaron a Andrés Roche en la ATM. Hoy la ATM se dedica a recaudar nomás recursos para el municipio de Guayaquil y pasa multando a la gente en la ciudad. Han roto la estructura que había. Nosotros queremos replanificar la ciudad, queremos reestructurar a Guayaquil y, por supuesto, lo bueno, fortalecerlo, pero hay muchísimas cosas que están mal. Y lo más importante, vamos a priorizar la inversión en el ser humano. Tenemos que priorizar eso porque tenemos que aplicar el plan de política criminal y convivencia ciudadana, que es programas de arte, cultura y deporte en los barrios más vulnerados de Guayaquil para recuperar a la gente. Hoy tenemos una sociedad totalmente por el camino del mal. Eso es lo que pasa con nuestros jóvenes y nuestros niños. Precisamente ahora que ha hecho referencia al tema de los jóvenes, usted, por cierto, es un candidato joven. En esta línea quiero plantear cuál es el enfoque que existe dentro del plan, de la campaña como tal, para atender a este sector de la población en Guayaquil. Supe que hubo un encuentro con jóvenes en donde se pudo conocer las diferentes necesidades y realidades que enfrentan. ¿Qué conclusiones se sacó de aquello y de aquí en más, qué es lo que se proyecta hacer en beneficio de este sector de la población? Sí, tuvimos un encuentro, pero no solo vamos a gobernar para los jóvenes, vamos a gobernar para todo Guayaquil. Nuestro plan de política criminal y convivencia ciudadana contempla que en los barrios donde vamos a aplicar los programas de arte, cultura y deporte, la comunidad se sume como contralores sociales con incentivos municipales. Hay muchísima gente de tercera edad que no tiene trabajo, madres de familia que lamentablemente reciben golpe en el día a día, que no tienen trabajo, que también van a ser parte de estos contralores sociales, y a los jóvenes y a los niños encaminarlos primero por diferentes programas de arte, cultura y deporte, y a los jóvenes fortalecerlos para que estudien, enfocarse en el estudio. Necesitamos gente preparada y nosotros lo vamos a hacer. Vamos a traerlos, a tenerlos cerca, porque la única manera de ir encaminándonos para salir del bache en donde está Guayaquil es fortalecer a nuestros jóvenes con conocimientos. ¿Qué hacer con el comercio irregular en Guayaquil? Digamos que hay una suerte de tradición, entre comillas, de la policía metropolitana. Creo que les dicen los robaburros, me parece que les dicen allí en Guayaquil a los señores de la policía metropolitana. Es un término muy coloquial que utiliza el guayaquileño. Está claro que hay excesos y se han cometido excesos con humildes comerciantes, pero a ver, ¿cómo combinamos el orden que necesita la ciudad? Porque la ciudad necesita un orden, ya no es que uno puede vender lo que uno quiera, necesita un orden, pero ¿cómo combinamos ese orden con el legítimo derecho al trabajo de personas que no tienen, de humildes trabajadores autónomos que tratan de vender chupetes, caramelos, carcasas de celulares, cargadores, etcétera, pero en sitios que probablemente no son autorizados? ¿Qué hacemos con el comercio informal? Aquiles Álvarez. Fabricio, es un tema lindo porque yo soy comerciante por naturaleza también. El comerciante mal llamado informal en Guayaquil, hay diferentes tipos de comerciantes. No, primero que nada hay que dejar de reprimirlos, porque toda acción genera una reacción, hay que tenerlos cerca. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Nosotros vamos a ordenarlos, vamos a censarlos, vamos a traerlos a esta mesa chica de planificación. Tenemos un candidato a concejal en el Distrito 2 de Guayaquil, nos hemos reunido con más de 3.000, 4.000 comerciantes mal llamados informales, y tenemos que ocupar espacios públicos abandonados en Guayaquil, cerca del centro donde se mueve el comercio de Guayaquil, para construir centros comerciales populares o caminos comerciales populares, que eso es lo que ellos están pidiendo. Quieren ordenarse, ellos quieren hacerlo, pero si reciben maltrato, reciben golpe, por supuesto que no va a haber una comunicación. Nosotros los vamos a traer de cerca, vamos a escucharlos, ya los hemos escuchado, y esas son las ideas. Por ejemplo, en el caso del Mall del Piso, que es un sector famoso en el centro sur de Guayaquil, los comerciantes mal llamados informales tienen una especie de diferencia a nivel de comercio, y ellos piden un edificio de 5 pisos, donde en el primer piso se vendan telas, en el segundo piso antigüedades, en el tercer piso
patio de comidas, que todo eso hay en el Mall del Piso. Quieren orden, no hay respaldo, no hay comunicación entre la actual administración y los comerciantes, que mueven la economía en el día a día en Guayaquil para llevarle el pan a la mesa de sus hijos, ¿no? De otro lado, ¿qué decir de los emprendedores? Vamos a ayudarlos a los emprendedores, por eso nosotros estamos, lamentablemente no podemos porque no tenemos el documento en la mano, pero estamos tratando de averiguar con qué cláusulas se elaboró el fideicomiso para construir el nuevo aeropuerto, que hay que hacerlo, pero hoy no es prioridad. Ese fideicomiso tiene más de 700 millones de dólares que le servirían a la economía de Guayaquil y que nos encantaría ver con qué cláusulas está constituida ese fideicomiso, porque si hay alguna cláusula que nos permita utilizar esos recursos para invertirlos directamente en Guayaquil con microcréditos, con apoyo a los emprendedores, con apoyo a los jóvenes y solucionar muchísimas cosas, como por ejemplo el problema del alcantarillado en Guayaquil, que ya lo recomendó la CAF en el 2017 al municipio de Guayaquil y que no se hizo, aplicar el plan de Guayaquil Florido, que lo recomendó la CAF también en el 2017 y que no se hizo. ¿Qué significa Guayaquil Florido? Un Guayaquil verde, un Guayaquil que previene las inundaciones, porque Guayaquil hoy llueve y es impermeable. Eso es lo que está pasando en Guayaquil. Entonces, por supuesto, se hizo en la época del ingeniero León Férez Cordero y el exalcalde Jaime Nebot cosas maravillosas, pero hoy necesita cosas importantes también Guayaquil. Estamos hablando de una ciudad que ya bordea los 3 millones de habitantes, ¿no? Pero, a ver, está claro, yo conozco Guayaquil, Belkis es guayaquileña, yo me he formado en Guayaquil, mi familia vive en Guayaquil, mi madre vive en Guayaquil, por eso conozco mucho Guayaquil, pero está claro que, a ver, detrás de esto que Jaime Nebot denominaba el modelo exitoso de manera recurrente, está claro que en Guayaquil hay dos ciudades. Por un lado, uno se encuentra con el Malecón, uno encuentra la regeneración urbana, uno va al barrio del Centenario, donde encuentra un nivel distinto al que uno se encuentra en Prosperina, en Mapasingue, en Flor de Bastión, en Bastión Popular, en Montesinaí, etcétera. O sea, hay dos Guayaquil, dos Guayaquiles en una misma ciudad. Para mí hay ciudad. más. Ya, ¿cuántos hay? A eso voy aquí. ¿Cuántos Guayaquil hay? Hay algunos Guayaquiles. Si usted se va a Montesinaí, es otro mundo. Es otro mundo, está totalmente abandonado, Fabricio. Por eso esto va más allá de una campaña política, esto va más allá de que se sienta como ataque a una administración. Es parte de la vida seguir creciendo como ciudad, es parte de la vida, pero tenemos que evolucionar, se necesitan nuevas ideas, se necesita nueva planificación y queremos buscar la equidad en la inversión en los diferentes barrios de Guayaquil, en los diferentes distritos. Tenemos una ordenanza municipal de distritos en Guayaquil del año 1956. ¿Cómo podemos seguir con eso? Sí, ha recibido algunas reformas, pero tenemos que reorganizar los distritos, reorganizar las parroquias. Pero, por ejemplo, allí, el modelo administrativo de la ciudad, tenemos un alcalde, y por ejemplo, Guayaquil, a diferencia de Quito, Guayaquil no aplica una ley de distrito metropolitano. Guayaquil debería ser un distrito metropolitano, debería tener administraciones zonales, o tal vez pensar, como ocurre en otras urbes o en otras metrópolis del continente, tener una alcaldía mayor y alcaldías menores. ¿Debería cambiar esa lógica o no, Aquiles? Por supuesto que estamos abiertos a eso y parte de lo que queremos hacer es reorganizar distritos y reorganizar parroquias. Por ejemplo, la Tarqui tiene más de 600.000 habitantes, la Jimena lo mismo. ¿Cómo como administración puedes controlar los programas de arte, cultura y deporte, los programas en general como municipio? ¿Cómo puedes administrar si no tienes el control? En esta reorganización de parroquias y distritos queremos acercar a la gente con las unidades municipales parroquiales, con lo que usted dice, como un representante del municipio en estas unidades municipales parroquiales. No podemos concentrar todo en el municipio del centro de Guayaquil. Necesitamos avanzar, evolucionar. Hoy Guayaquil es una ciudad inmensa de casi 3 millones de habitantes y por supuesto que no puede haber un gran control si tenemos desorganización en todos los aspectos. Por ahí tiene que ir la replanificación. Por eso nosotros hablamos de un Guayaquil nuevo, un Guayaquil potencia, un Guayaquil de cambio, y para eso tenemos que, en esencia, cambiar un poco la idea. No significa que todo lo que se hizo está mal, pero hay que evolucionar para lo que se viene en corto o mediano plazo.
Aquiles, yo quisiera aprovechar para plantearle algo que ya he planteado a otros candidatos que aspiran a esa misma dignidad en Guayaquil. He sabido que Guayaquil ha sido por décadas bastión de una organización política, el Partido Social Cristiano, y lo hemos visto porque sus candidatos han sido quienes en efecto han logrado ocupar las diferentes dignidades, tanto en alcaldías, en prefecturas, en las mismas concejalías. ¿Cómo llegar precisamente a ese electorado en la ciudad de manera que calen estas propuestas y estos planteamientos que ustedes como agrupación política están impulsando? Bueno, nosotros, Belkis, nosotros tenemos 6 meses recorriendo Guayaquil, nosotros recorremos todos los distritos, todos los territorios, estamos a pie, no estamos desde un carro saludando a la gente como que fuésemos artistas de cine, no, nosotros estamos con la gente ha escuchado el plan, la gente está feliz de sentir que somos los únicos que representamos el cambio, y lo dicen las encuestas, por supuesto, no las encuestas amañadas que quieren sacar para que los aportantes no se les vayan de campaña. Nosotros tenemos una campaña austera, nosotros preferimos comer pan y agua en campaña, como decimos acá en Guayaquil, pero no vamos a recibir aportes. ¿Por qué? Porque no queremos compromisos con nadie. Es la típica, y hay que transparentar todas estas cosas que pasan en la política. Los aportes, ¿cómo se devuelven? Con contratos. Nosotros vamos a llegar a gobernar a Guayaquil sin recibir aportes de nadie. Preferimos hacer una campaña de puerta a puerta, preferimos hacer una campaña no millonaria porque son con recursos a nivel familia, a nivel propio, que dentro de un presupuesto estamos de acuerdo en aportar para buscar un cambio en Guayaquil. Nosotros no vamos a recibir aportes y en eso hemos recorrido la ciudad y estamos llegando con el mensaje a los diferentes barrios y distritos de Guayaquil. O sea, perdón que le diga de esta manera, porque es un término que igualmente muy coloquial se utiliza en política y sobre todo en las campañas, que es pasar el sombrero. Usted no ha pasado el sombrero y no va a pasar el sombrero, Aquiles. Lo he pasado a nivel familia, con tíos, con primos, con hermanos, pero no con gente que no conozca, no con contratistas, no con gente que vive de algún tipo de negocio ligado al municipio de Guayaquil, porque yo soy nuevo en política, Fabricio, y lo que más yo he criticado desde afuera es las aportaciones. Si uno recibe aportes, por supuesto que genera un nexo que la única manera de romperlo es devolviendo el favor después de que llegas al curulo o llegas a ganar alguna posición. Pero tal vez otro mecanismo, digo, eficiente, porque, a ver, el tema de los aportes no es que solamente ocurre en el Ecuador, eso pasa en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, que hay gente que siempre hace esta comparación con la democracia estadounidense. En tiempos de campaña, empresarios de Estados Unidos aportan. El tema es transparentar quién es el aportante, y ese es el problema que tenemos en el Ecuador. Ahora, yo le pregunto a usted me dice, no hemos recibido aportes externos, pero sí de la familia. ¿Le alcanza con eso, Aquiles? Tenemos un presupuesto súper ajustado, Fabricio. Estamos trabajando mucho desde redes sociales, recorriendo la ciudad a pie. Y por eso tenemos 6 meses en pre-campaña. ¿Por qué? Porque la única manera es quemando suela. Por supuesto que no son $3 nomás, ¿no? Pero somos una familia numerosa, gracias a Dios, de parte de padre y madre. Y yo he preferido tocarle la puerta a ellos que abrir el abanico, que pasarle el sombrero a gente que no conozco. Esa es la realidad. Soy muy transparente en todos los ámbitos de mi vida y prefiero ser frontal, y esa es la plena, como decimos en Guayaquil. No quiero compromisos con nadie, esa es la realidad. Aquiles, ¿cuál es la cobertura hoy de agua potable y de alcantarillado que tiene la ciudad de Guayaquil? Bueno, la cobertura la aplican al límite que tiene Guayaquil a nivel legal. No te lo incluyen las supuestas ¿cómo se llama esto? Por Dios. Las supuestas invasiones. Pero en las invasiones, cuando tú le vas a pedir al gobierno central los recursos para Guayaquil, sí los contemplan. Cuentan a la gente que invaden Guayaquil, pero a la hora de dar los servicios básicos no los cuentan. Los límites están hasta las invasiones de Guayaquil. Nosotros vamos a trabajar con el gobierno central para legalizar estas invasiones, porque tenemos gente que vive en Guayaquil, que necesita vida digna. No solo pensar en ellos a la hora de pedir, cuando entreguen los recursos en Guayaquil. Yo tengo 3 millones de habitantes, pero a la hora de la hora solo trabajo para 2 millones y pico porque los otros son invasión.
Entonces nosotros vamos a gobernar para todos los guayaquileños, eso olvídese. Pero por ejemplo, usted el ejemplo que grafica en este momento, tal vez yo lo ato a la polémica que hubo con Monte Sinaí, en donde había una polémica entre el gobierno y una polémica entre el municipio de Guayaquil, al punto que en la Asamblea Nacional en el 2013, me parece, tuvieron que aprobar una ley para poder intervenir a Monte Sinaí. Pero ¿sabe qué? Por lo menos habían líderes que se preocupaban. En esa época, me acuerdo que el ex alcalde Jaime Nebot decía, es mi competencia la seguridad de Guayaquil, y salía Rafael Correa y decía, no es mía. Hoy no tenemos quien se preocupe por trabajar por Guayaquil. Esas pugnas, por último, eran bienvenidas, Fabricio, porque favorecieron a la gente de Monte Sinaí. Yo prefiero eso que lo que está pasando hoy. Hoy se tiran la pelotita, nadie quiere resolver los problemas. ¿Y usted tiene claro cuántos barrios deben ser regularizados para que puedan tener acceso a los servicios básicos, como lo que yo le preguntaba, acceso al agua potable que no reciban por tanqueros o acceso al alcantarillado sanitario y pluvial? Hay muchísimo, Fabricio, pero yo me puedo hacer el loco y no meterme en esa camisa de 11 varas y no buscar de solución. Pero si yo asumo la responsabilidad de ser alcalde de Guayaquil, también tengo que trabajar para ellos, y si tengo que irme a Quito a perseguir al presidente en buena lid para que me ayude y regularicemos a toda esta gente para que tenga vida digna, voy a tener que hacerlo. Son seres humanos que también sufren en el día a día, que hay niños, hay madres solteras, hay padres que no tienen trabajo. Eso es lo que está pasando por Guayaquil. Vamos a la perimetral, entramos por la entrada de la 8, sí, a 10 minutos podemos llegar a un lugar que son invasiones y que por ley no tengo el deber como alcalde de entregarles el servicio básico. Porque necesita primero regularizarlas. El tema es, usted dice, va a regularizar a todos. Eso no termina siendo un anuncio demagógico, Aquiles, porque para regularizar primero hay que analizar determinados parámetros. ¿No termina siendo demagógico el ofrecer que se va a regularizar a todos los barrios donde hay estas denominadas invasiones? Fabricio, por último es mi sueño y voy a luchar por eso, pero ser demagógico es decir, ahorita en funciones, que le va a entregar a la gente de tercera edad, a estudiantes y a personas con discapacidad, transporte gratis en la Metrovía, ¿por qué no lo hacen ahorita? Eso lo está haciendo Cintia Viteri, como un objetivo de campaña electoral. Por supuesto, pues es chantaje. Ha pasado 4 años y recién dice eso. Han pasado 4 años diciendo que la seguridad no es su competencia, pero después de que nosotros decimos que vamos a liderar por la seguridad en Guayaquil, trajo supuestamente unos israelitas con un plan que le iba a entregar al gobierno. Nunca entregaron el plan. Todo es pura lámpara, querido Fabricio. Han pasado 4 años y hay una persona, no voy a decir el nombre, pero 49 veces ha salido de Guayaquil en estos 4 años. ¿Se han preocupado por Guayaquil? No. El movimiento migratorio es claro. Todo se sabe en Guayaquil, todo se sabe en el país, Fabricio. Yo voy a gobernar para los guayaquileños y por último, es un sueño mío. Voy a luchar por regularizar a todos. Por supuesto que es difícil, lo tengo recontra que claro, pero yo no voy a llegar a rascarme la barriga ni a andar subiendo videitos en Instagram. Yo voy a ser un alcalde de territorio, así me formé, soy una persona de calle, de trabajo, y eso es lo que quiero hacer en Guayaquil. Correcto. Aquiles, le quiero agradecer por estos minutos para conversar con usted y que nos hable sobre su propuesta de campaña. Muy amable, Aquiles. Gracias a usted, Belkis, y disfrute del Mundial. Qué pena que ya no estamos, pero bueno, un abrazo. Ahí estamos una semanita más. Muchas gracias. Gracias, Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil por Revolución Ciudadana, lista 5, conversando aquí en la primera hora sobre su propuesta de campaña. Bueno, tú eres guayaquileña, Belkis. Yo también tengo lazos muy estrechos, lazos que me unen con el puerto principal. Por eso conozco obviamente la realidad de Guayaquil. Conocemos la realidad de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que efectivamente yo no puedo negar que Guayaquil ha cambiado en los últimos 30 años. Han sido 3 décadas de cambios. Por supuesto que sí. Yo siempre he citado que tal vez uno de los principales aciertos de la administración municipal que comenzó en el año 92 fue recuperar el orgullo del guayaquileño, el autoestima del guayaquileño, que estaba muy venida a menos luego de 8 años fatales entre 1984 y 1992, que Guayaquil ha cambiado, por supuesto, pero que es probablemente, si no la más inequitativa, una de las más inequitativas ciudades de la República. Eso tampoco se puede negar, donde uno se encuentra con unas asimetrías impresionantes entre una opulencia extrema y una pobreza extrema.
entre barrios que tienen todo y barrios que no tienen nada. Esa es una realidad que hay en Guayaquil y que no se puede soslayar. Por eso la importancia, obviamente, de escuchar las propuestas de los candidatos a la alcaldía del puerto municipal. Tú que eres guayaquileña, me imagino que coincidirás con esta visión, ¿no? Totalmente, y a eso súmale el tema de la inseguridad que cada vez espeluzna en Guayaquil, y te lo digo yo como guayaquileña, realmente voy poco, viajo poco a Guayaquil por temas laborales y demás, pero la inseguridad a mí en lo personal es de lo que más me preocupa, de los temas que más me preocupan. Por supuesto. Yo creo que el tema de la inseguridad, los problemas de transporte, que también son muy complejos. El modelo de la ecovía, el modelo de la metrovía, por ejemplo, fue tomado del modelo de corredores longitudinales de Quito. Bueno, Quito, por ejemplo, en el ámbito del transporte en su momento fue un ejemplo para la región, no solamente para el país, sino para la región. El Transmillennium de Bogotá es un modelo que se aplicó con base en los corredores longitudinales de Quito, igualmente la metrovía con base en el modelo de transporte de la capital. Otra cosa es que luego, evidentemente, con las dificultades en la administración municipal o en las administraciones municipales posteriores en Quito, esto no ha logrado ser mucho más eficiente. Pero en Guayaquil, justamente, el modelo de la metrovía nació con base en el modelo de Quito y nos ha hablado de estas dificultades. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.